Ilustre profesora, doctora doña Elena Postigo Solana, estimadas señoras y señores. Buenas tardes y, ante todo, muchas gracias por su presencia en este curso sistemático de Filosofía del Hombre. Sean todos ustedes muy bienvenidos. En el libro cuarto de las Confesiones, al recordar el estado en que la muerte de un amigo había dejado al joven Agustín, el obispo de Hipona, muchos años más tarde, resume su tribulación con esta frase: Factus eram ipse mii magna questio, et interrogaban animam meam, et nihil noverat respondere mihi. Yo había llegado a ser para mí mismo un gran interrogante, y le preguntaba a mi alma, y ella no sabía qué contestarme. Más tarde, en el libro 10 de esa misma obra, cuando profundiza en los abismos del corazón humano, vuelve a descubrirse, ahora ya delante de Dios, como un gran enigma. Mihi quaestio factus sum. Soy una gran pregunta. Si la pregunta de San Agustín y su obra resulta relevante, no es tanto porque se refiera a uno de los más grandes personajes de la historia, sino porque es de alguna forma arquetípica. La pregunta que él formula es la pregunta de todo ser humano. Y cada uno de nosotros y el conjunto de nuestra estirpe puede decir desde las entrañas de su corazón y con todas sus letras: me he convertido a mí mismo, para mí mismo, en un gran interrogante, en una magna questio. Esta pregunta, tanto en el caso del obispo de Hipona como en el nuestro propio, no es nunca una pregunta abstracta, desligada de la realidad, sino todo lo contrario. Es una cuestión encarnada en la vida misma y toca y hiere nuestros problemas y circunstancias. Porque ser hombre implica enfrentarse a las circunstancias propias y encontrar en ellas un modo de conducirse y un sentido a la propia existencia. Por eso, la pregunta de San Agustín es en realidad anterior a él y llena todas las civilizaciones, más aún, las posibilita, ya que las civilizaciones son de alguna forma respuestas a esa pregunta. También la filosofía ha reflexionado explícitamente sobre esa pregunta y ha intentado, al menos desde los días de Sócrates, responder de modo más o menos consistente. La filosofía es búsqueda de sabiduría y, por su misma condición, tiene siempre un carácter personal, si es auténtica. Pero esto, una búsqueda personal de la sabiduría, contra lo que pueda pensar el mundo actual, no solo no está reñido con el estudio, el conocimiento y la asunción de una filosofía sistemática y de una tradición filosófica. Al contrario, en el hipotético, imposible caso de que uno empezara a pensar solo por sí mismo, dejando de lado todo lo anterior, tendría que comenzar por descubrir el fuego y por inventar el lenguaje, y desde luego no tendría vida suficiente para llegar a la rueda. Precisamente por eso dice Gilson que los cursos sistemáticos y las iniciaciones a la vida filosófica no son lo mejor como respuesta definitiva, pero sí lo mejor como primera respuesta. Y su mayor mérito, dice, es el de ser tanto mapas como guías a lo que todavía es, para los principiantes, el desconocido país de la filosofía. Este, y no otro, pretende ser el sentido de nuestro curso sistemático, servir de iniciación a la sabiduría y dar para ello los ejes fundamentales de lo que debería ser una reflexión filosófica sobre el ser humano. Podría parecer que una búsqueda de la sabiduría, sobre todo a través del estudio sistemático, es algo ajeno a la existencia concreta, a los problemas del hombre actual, y un modo de sustraernos a las graves circunstancias de nuestro tiempo, de nuestra patria, de nuestra civilización. La tentación de la fuga mundi, de la huida del mundo, siempre ha estado presente en el ánimo de los que se han dedicado a la filosofía. Pero también es cierto que esa tentación puede resistirse y se combate cuando se encuentra que el sentido final del propio estudio es la verdad, y la verdad, como el bien, es difusiva de sí misma. Por eso, estamos convencidos de que nuestra tarea en este curso, en el que buscamos la verdad sobre el hombre, tiene que tener, como consecuencia, nuestra mayor implicación en el trabajo por el bien común. Precisamente en un tiempo en que la identidad del ser humano se ha cuestionado tanto, nuestro curso quiere profundizar en el redescubrimiento de esa identidad. Como curso sistemático, los temas tratados en las sesiones se integran en un orden coherente que pretende afrontar la realidad del ser humano de modo más completo posible y con la clara intención de que el curso pueda servir para afrontar la propia existencia. Por eso, hemos querido abrir este curso con una lección magistral sobre algunos desafíos que la situación presente plantea a la filosofía del hombre,
para poder captar la honda importancia que esta filosofía tiene. Luego pasaremos al análisis crítico de las principales respuestas que a lo largo de la historia de la filosofía se han dado. El profesor Juan Jesús Álvarez disertará sobre ello la próxima semana. A partir de allí entraremos en el análisis de la realidad del hombre estudiando sus datos externos, la vida, la evolución, el desarrollo, las dimensiones corporal, social e histórica, y también los datos internos, la inteligencia, la voluntad, la afectividad. Todo eso desemboca en la comprensión de la persona humana como ser sustancial, en su trascendencia, en su inmortalidad. Comenzamos, pues, el curso sistemático de Filosofía del Hombre en el marco del Seminario de Educación y Humanidades de esta Fundación Universitaria Española, a la que agradecemos de corazón la oportunidad de organizar estas sesiones. Agradecemos también al director del seminario, doctor José Manuel García Ramos, su impulso a esta iniciativa. El doctor García Ramos ha pedido que le disculpemos esta tarde por tener que atender a otros asuntos imponderables en estos momentos. Esta primera sesión, como se ha dicho, se ocupará de plantear una serie de desafíos para la reflexión antropológica. Impartirá la lección inaugural de nuestro curso la profesora doctora doña Elena Postigo Solana, profesora adjunta de Antropología y Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria. Licenciada y doctora en Bioética por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, con una tesis sobre el concepto filosófico de muerte, la muerte cerebral y sus implicaciones bioéticas, la profesora Postigo ha sido profesora adjunta de Bioética en el Gemelli de Roma y en la Universidad de Navarra, y es profesora invitada en varios másters oficiales de bioética en España y en Italia. Coeditora de varios libros, ha publicado numerosos artículos sobre temas de fundamentación bioética y de bioética especial. En los últimos años ha investigado sobre transhumanismo, posthumanismo y mejoramiento humano. Precisamente de estos temas nos va a hablar esta tarde. Sus fundamentos teóricos y sus implicaciones bioéticas, con especial referencia al concepto de naturaleza humana y sus transformaciones futuras. Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar títulos como los siguientes: Bioética y transhumanismo desde la perspectiva de la naturaleza humana, Towards the Dissolution of Human Nature and the Advent of the New Man, Transhumanismo, la nuova escena de un viejo argomento, Il problema mente-cervello, la morte e il concetto di morte cerebrale, Bioética, bien común y ecología integral, la eutanasia, perspectiva ética, jurídica y médica, y ha colaborado también con distintas voces en el Diccionario de Bioética. A estos méritos en la docencia y en la investigación añade otros como directora del Instituto de Bioética Francisco de Vitoria, miembro del Comité Científico del Centro del Ateneo de Bioética de la Universidad Sacro Cuore de Milán, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, miembro del Comité Editorial de las revistas Cuadernos de Bioética, Bioética y Persona y Cémata, Research Scholar de la Cátedra UNESCO en Bioethics and Human Rights de Roma, coordinadora académica de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune de Madrid, Academic Visitor e Independent Researcher de la Universidad de Oxford, vicerrectora de investigación de la Universidad San Pablo CEU de Madrid y miembro de la Pontificia Academia Provida desde 2005. Y dicho esto, no me queda sino reiterar mi agradecimiento por su presencia en este curso y dar la palabra a nuestra lectora magistral, profesora doctora doña Elena Postigo Solana. Ya, se me oye ahora sí, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí, en esta conferencia inaugural de este curso de Antropología Filosófica. Muchísimas gracias al profesor Antuñano, que me ha invitado a dar la ponencia inaugural y que es para mí realmente un honor, un placer. Y también tengo que reconocer que cada vez que vengo a esta sede me impresiona muchísimo ver, no sé si lo han visto ustedes, a la entrada hay una placa donde dice que en esta misma mesa estuvo dando hace años una conferencia el cardenal Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI. Siempre me impresiona esto, ¿no? Estar en la misma silla, no sé si es la misma o no. Hablar desde aquí a todos ustedes.
Y bueno, es un honor, y lo que voy a intentar hacer en esta hora en la cual voy a hablar, en primer lugar, es intentar dar razón del porqué de este curso. Es decir, la conferencia inaugural, en el fondo, lo que abre es hacia un curso que se va a desarrollar a lo largo de 10 sesiones, que espero que ustedes sigan, y voy a intentar dar razón de por qué este curso, de la necesidad que tiene un curso de antropología filosófica. El por qué es muy importante para que uno después lo siga atentamente y comprenda la importancia que tiene el ahondar sobre cada uno de los temas que se van a afrontar cada uno de los días. Y para ello, primero voy a hacer una introducción acerca de qué es lo que voy a hacer exactamente esta tarde y después voy a dividir mi intervención como en 4 partes. El título que me ha sido asignado ha sido Desafíos actuales a la noción del ser humano. Y yo voy a plantear 4 desafíos. De manera que si alguno, veo aquí que hay antiguos alumnos, hay gente de todo tipo, voy a intentar mantener un registro medio, ni para filósofos, aunque hay aquí profesores de filosofía, compañeros, profesores de antropología filosófica, hay alumnos de posgrado, de grado, por tanto un registro medio. Si alguno se pierde van a ser 4 partes y un corolario final. Y al final abriremos una rueda de preguntas, además amplia, porque yo no voy a hablar más de 1 hora, hora y cuarto, creo que la atención decae, por tanto vamos a tener tiempo hasta las 9 para que ustedes pregunten aquello que yo no haya dejado claro. Voy a leer alguna parte para ceñirme al texto que he escrito, ser más precisa y también alguna parte más desarrollada libremente. Mi reflexión de hoy sobre el concepto de ser humano y sus desafíos oscilará entre 2 disciplinas filosóficas. Por un lado, la antropología filosófica o una reflexión más teórica acerca de quién es el ser humano, y por otra, la ética o la bioética, que es una ética aplicada a las intervenciones sobre la vida. ¿Por qué? Por una razón, porque como han visto ustedes, yo me dedico fundamentalmente a la bioética. Y a lo largo de estos 20 años de dedicación a esta ética aplicada, me he dado cuenta de que la mayor parte de los errores o de las decisiones que se toman en ética son generados por errores teoréticos en el modo de comprender al ser humano. Y más tarde se comprenderá esto que estoy diciendo. Por tanto, es muy importante fundamentar las bases de quién es el ser humano para que no derivemos en esas decisiones que más adelante ejemplificaré abundantemente a lo largo de mi exposición. Los desafíos al concepto de ser humano están claramente en un plano teórico, el concepto. ¿Qué concepto tenemos de ser humano? Pero se manifiestan y se han manifestado a lo largo de las últimas décadas en un plano práctico y ético. Hemos tomado conciencia, al menos yo personalmente he tomado mayor conciencia de esos errores teoréticos y de la necesidad de una fundamentación antropológica metafísica, después explicaré qué quiere decir esto, no cultural, no sociológica, sino metafísica, porque las consecuencias que después las decisiones que tomamos tienen en el plano práctico son relevantes. Y nos ayudan el mostrar ejemplificaciones en el plano práctico-ético a mostrar la gravedad del error teórico. Desde la modernidad a nuestros días, la noción de ser humano ha padecido especialmente el desgaste y la negación de la metafísica que se realizó en la posmodernidad. Algunos de ustedes sabrán que a partir de los años 80 el pensamiento posmoderno ha afirmado que estamos en una era ya posmetafísica, ya no es posible hablar de filosofía ni de metafísica. Yo no comparto absolutamente esta tesis, es más, pienso todo lo contrario, pienso que justamente gran parte de nuestros males derivan de la negación de la metafísica. Podríamos decir que una consecuencia más del olvido de la metafísica y a la postre de la gradual desaparición de Dios del horizonte humano, que para mí están íntimamente conectadas ambas cosas, y de la miopía intelectual que ha invadido gran parte de la filosofía occidental, se debe a esto, a un problema subyacente en el fondo metafísico de filosofía primera que ha afectado a la antropología y que ha afectado a la ética y a otros órdenes, al derecho y a otras disciplinas. Todo problema antropológico es a la postre metafísico o teológico, si me apuran. Animalismo, ecologismo, transhumanismo, transespecie, transgénero, transedad, posthumanismo
todos son tesis de las cuales hablaré a lo largo de mi exposición, que manifiestan, son nuevas formas de comprender al ser humano, que manifiestan o denotan esa ausencia de una antropología metafísica subyacente. Por tanto, solo en una recuperación de esa antropología metafísica subyacente comprenderemos bien qué es lo que le está sucediendo a nuestra era, esta especie de desvarío global, ¿no? Acabo de leer un libro titulado La filosofía se ha vuelto loca, de un autor francés, Brandstein me parece que se llama, donde él justamente habla de algunas de estas teorías, ¿no? Teorías que en bioética son bastante conocidas. Después explicaré qué son cada una de ellas, el especismo, el animalismo, el transhumanismo, iré un poco desglosándolas. Bien, el olvido del ser y el olvido de lo real, la fragmentación del ser y del saber, nos han llevado a una incapacidad para comprender al ser humano. Y esto a modo de introducción. Antes de entrar en lo que considero los 4 desafíos conceptuales al concepto de ser humano, quiero plantear un mapa general de las posiciones en torno a la antropología filosófica. Sé que de esto va a hablar el profesor Álvarez la semana que viene, por eso no voy a ir en profundidad, porque sé que he hablado con él, me ha dicho de lo que va a hablar, no nos vamos a solapar, tranquilos, pero sí que es verdad que es importante tener este mapa general, que después él profundizará en la semana que viene, para comprender también que parte de esos 4 desafíos intelectuales que a continuación voy a mostrar, se ubican en un mapa conceptual mucho más amplio, que es el siguiente. Las 3 teorías o los 3 planteamientos de antropología filosófica fundamentales son los siguientes, 3. El primero sería el materialismo, que ha recibido a lo largo de la historia distintos nombres: naturalismo, reduccionismo biologicista, funcionalismo, y que a la postre todos ellos afirman que el hombre, el ser humano, se reduce a su materia genética o biológica, a su cuerpo. El ser humano es exclusivamente materia. Y está claro que los genes y el cuerpo son parte constitutiva del ser humano, sin lugar a dudas. Sin cuerpo no estaríamos aquí, no existiríamos como seres humanos. Pero a su vez ponemos en duda que el ser humano sea solo y exclusivamente algo material. Esta posición está sostenida a lo largo de la historia, se ha sostenido por gran cantidad de autores, entre ellos bioeticistas como Peter Singer o Engelhardt, de los que hablaré más tarde, que reducen al ser humano a la actividad neurológica, al ejercicio de la conciencia, a mera cantidad material, al número de conexiones neuronales, a su funcionamiento. Son materialistas todos los monismos funcionalistas o aquellas versiones que explican al ser humano en virtud de su capacidad de realizar ciertas funciones vitales. Como intuirán claramente, quien no realiza esas funciones vitales no es plenamente ser humano. Esa es la consecuencia lógica, ¿no? Segunda posición antropológica, lo que hemos denominado algunos el dualismo interaccionista. Monismo, materialismo y dualismo interaccionista. ¿Qué es esta teoría? Esta teoría o estas tesis afirman que el ser humano es un dualismo, 2 realidades, materia y espíritu, 2 sustancias completamente distintas y separadas que interaccionan entre sí, que se unen en un determinado momento. Platón lo entendía de una manera, Descartes lo entendía de otra, y hay hoy en día, por mencionar a 2 autores, Popper y Eccles, de los que alguno quizá ha oído hablar, uno de ellos filósofo bien conocido, contemporáneo, y el otro neurofisiólogo, premio Nobel, por cierto, Eccles, que escribieron el libro El yo y su cerebro, y mi cerebro, no recuerdo ahora mismo el título exacto traducido al español. Ellos entienden que efectivamente está la mente y el cuerpo, pero son 2 realidades que interaccionan entre sí. Incluso hay algún autor que habla de que y afirma que el espíritu o la mente emerge del cuerpo, el denominado emergentismo. Mario Bunge, por ejemplo, ¿no? Esta es otra tesis, el dualismo interaccionista. Y la tercera de las tesis, que es la tesis que voy a sostener y la que va a sostener este curso,
de alguna u otra manera, pero todos nos movemos en esa longitud de onda, sería la tesis que no es ni un monismo materialista ni un dualismo de dos realidades o sustancias separadas, sino la tesis que sostiene la denominada unidad dual, o dicho en términos clásicos, de la unidad substancial. El ser humano es unidad substancial de alma y cuerpo. Es una visión que se tratará ampliamente aquí, por tanto no me voy a detener en ella, que a menudo ha sido mal comprendida, mal interpretada y sobre la cual se han vertido muchísimos prejuicios, sobre todo por su raigambre aristotélica, después trasladada vehiculada a través de la filosofía del Aquinate, de Santo Tomás de Aquino, y actualizada por autores contemporáneos, entre los cuales están Robert Spemann, no solo aristotélico-tomistas, sino también autores de raigambre fenomenológica. Es decir, en esta perspectiva se unen como dos grandes tradiciones, ¿no? La tradición clásica, de raigambre aristotélico-tomista, y una tradición fenomenológica contemporánea, entre la cual podríamos ubicar, por ejemplo, autores como Karol Wojtyla, Joseph Seifert, Romano Guardini, es decir, autores contemporáneos que, sin renegar de esa digamos, tradición clásica, la interpretan de una forma distinta. Bien, esas serían en el mapa conceptual de la antropología filosófica los tres grandes bloques. Pues bien, la tesis que voy a sostener es que estos tres distintos modos de comprender al ser humano conllevan a su vez errores de fondo que son, a mi modo de ver, los auténticos desafíos que hay que reconstruir para tener una visión integral, completa, adecuada del ser humano. Esos desafíos intelectuales y son los que creo que a lo largo, sobre todo de los últimos 50 años, se han producido una serie de errores que nos están llevando muy lejos y nos están llevando en el plano práctico a consecuencias letales. Nunca mejor dicho, no quiero parecer catastrofista, pero sí nos están llevando a considerar, por ejemplo, como sostiene Peter Singer, la licitud del infanticidio, en ciertos casos, para fetos con graves malformaciones. Después explicaré por qué. O, por ejemplo, considerar que podemos experimentar sobre embriones humanos, o podemos variar, digamos, nuestra condición sexuada fisiológica hacia un género sentido en nuestra conciencia. Son todo teorías manifestaciones de errores teóricos que ahora pasaré a enunciar. Como he dicho, son 4. ¿Cuál es el primero de ellos? El primero de ellos, y que considero como primer desafío intelectual, tanto en el plano teórico como en el plano del lenguaje, conseguir trasladar a nuestra sociedad el valor que tiene todavía y el fondo de verdad que tiene todavía el concepto de unidad substancial entre alma y cuerpo, que no es un concepto trasnochado, que no es una visión que sostienen algunos de la antropología cristiana, etcétera, sino es una visión que refleja realmente quién es el ser humano, cuya negación, la negación de esa unidad substancial entre alma y cuerpo, ha derivado en un dualismo, que es el dualismo que encuentro sobre todo en la bioética, el dualismo entre quienes consideran que por un lado existe el cuerpo, que el ser humano es por un lado un ser humano biológico corporal, y por otro está su conciencia. Y me explico mejor. La escisión platónica y posteriormente cartesiana entre cuerpo, res extensa, y persona o res cogitans, o mente y res cogitans, ha producido a lo largo de las últimas décadas una disociación de la corporidad respecto al ser de la persona, hasta el punto de afirmar que la identidad personal no es primera y fundamentalmente corpórea. Y así han surgido tesis, que veremos ahora, que sostienen que, por un lado, el ser humano es primeramente, en sus primeros estadios de desarrollo, un ser biológico corporal y solo posteriormente, en algunos casos, deviene persona. Y a su vez también sostienen que hay momentos finales de la vida del ser humano donde dejamos de ser persona y seguimos siendo cuerpos biológicos.
Esta tesis que a ustedes les parecerá un poco, ¿qué? Sobre todo a los que quizás son, digamos, tan menos familiarizados con la filosofía o con la bioética, les parecerá alocada, pero es una tesis que sostienen autores catedráticos en universidades de élite. Y entro un poquito a desglosar esto. Estas tesis que sostienen que hay una separación entre el cuerpo y la dimensión personal afirman que el cuerpo no expresa toda la persona, sino que en algunos momentos del desarrollo del ser humano este es solamente y exclusivamente material biológico. Según esta teoría, por ejemplo, Peter Singer, profesor de la Universidad de Princeton, australiano pero afincado en Estados Unidos, afirma que el ser humano empieza a existir con un cuerpo biológico que después deviene persona y que paralelamente primero deja de existir como persona, supongamos cuando uno, por ejemplo, entra en coma, y después primero deja de ser persona y después ya dejará de ser biológico para pasar a morir. Según esta teoría, el embrión sería solo un ser biológico de nuestra especie, que deviene persona posteriormente, y una persona en coma dejaría de ser persona en el momento que pierde su conciencia para ser solo exclusivamente un ser vivo, un ser humano, un cuerpo biológico vivo que poco después morirá. Esta perspectiva presenta numerosas incongruencias y aporías. No las puedo expresar todas aquí porque sería muy amplio y nos llevaría mucho tiempo. Por ello, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿en qué momento se verificaría el paso del cuerpo biológico al ser persona y del ser persona al ser cuerpo biológico? Efectivamente, estos autores que tienen esta posición afirman que dicho paso se produce en distintos momentos. Para algunos se produce en el momento en el que el embrión se anida en el útero de la mujer, otros cuando empieza a tener estructuras neuronales, es persona, otros cuando tiene uso de razón, el niño que empieza a obrar con uso de razón. Ante esta arbitrariedad en la elección de momentos en los que un cuerpo biológico humano deviene persona y al mismo tiempo hay momentos en los que deja de ser persona para pasar a ser solo exclusivamente cuerpo biológico, en todas ellas se produce una cosificación del cuerpo biológico humano en las fases iniciales. ¿Ven ustedes donde les decía antes al principio que los errores teoréticos de fondo conllevan consecuencias prácticas graves? Por tanto, diríamos, en esas fases iniciales se cosifica el cuerpo biológico, se tiene una visión cientifista de la corporeidad y se piensa que la ciencia es la única que nos da una visión completa e integral de ese cuerpo. Afirman que hay cuerpos humanos que no son personas o que no lo serán nunca. Y en el plano práctico las consecuencias son terribles. En primer lugar, la cosificación, como he dicho. En segundo lugar, la instrumentalización de ese cuerpo humano. Por ejemplo, de un embrión, de un feto no nacido, de una persona en coma, de una persona en estado vegetativo, de una persona con una grave discapacidad intelectual. De esta manera, dice por ejemplo Engelhardt, esos cuerpos, no siendo ya de ninguna persona o de una mente, está hablando de una persona en coma, al menos en términos laicos, entre comillas, generales, deberían considerarse como cadáveres biológicamente vivos, cosa que es una contradicción in termini. Esto lo expresa en su libro Fundamentos de ética biomédica. Y en ese sentido están privados de todo valor y derecho. Fíjense en el plano práctico del derecho a lo que lleva este error teórico. De todo ello se deriva una desprotección total de estos cuerpos biológicos. Hay unos derechos, en cambio, por contrario, pensamos que hay unos derechos del sujeto, incluido el sujeto cuando no tiene conciencia, ¿no? En cambio, estos autores plantean que puede ser, por ejemplo, el embrión manipulado, vendido, eliminado, etc. Y, por supuesto, en la última etapa de la vida pueden ser eliminados por eutanasia o por un infanticidio o eugenesia. En cambio, las tesis que identifican, entre las cuales me encuentro, y digamos los autores que van a hablar en este curso están en esta misma línea, que identificamos cuerpo humano y persona, es decir, negamos que haya un dualismo
entre el cuerpo biológico y la conciencia y la mente humana, que son la misma realidad justamente por esa unidad sustancial alma y cuerpo que van a desarrollar, no sé si la desarrollas tú, Ángel, o qué profesor la desarrollará, pero tendrán toda una sesión de 3 horas o de 4 dedicada a esto. Por tanto, yo no me voy a meter más en argumentar por qué somos unidad sustancial alma y cuerpo, porque ahí está, digamos, el núcleo, ¿no?, de todo. Pero a lo que voy es que a quienes sostenemos esta tesis, que identificamos cuerpo y persona y que afirmamos que la dimensión biológico-corpórea es ya una manifestación de la persona, incluidos los estadios tempranos de ese cuerpo biológico que somos nosotros, todos nosotros hemos sido embriones, todos nosotros en los momentos en los que estamos dormidos y no tenemos conciencia seguimos siendo persona. Si yo pierdo conciencia durante 5 días de mi vida por estar en coma, sigo siendo persona, no pierdo mi carácter personal, porque mi cuerpo es también mi persona, hay esa identificación, ¿no? Estas tesis a las que me adhiero explican que el cuerpo del hombre y por tanto de la persona comienzan a existir en el momento en el que se produce la fecundación entre 2 gametos. Aquí tendríamos que entrar mucho más en detalle para explicar esto que acabo de decir, lo dejo ahí. Pero que sepan que comenzaría a existir nuestra corporidad. Fíjense, y ya una curiosidad biológica, hace poco se ha descubierto, una investigadora de Cambridge, Zernica Goetz, bióloga, ha descubierto que ya en la primera división mitótica embrionaria ya está orientado el embrión, ya podemos saber dónde está la cabeza y los pies, la parte anterior y posterior de ese organismo vivo molecular. No es verdad que es un conglomerado de células que se desarrollan de forma... No, tiene ya una orientación corporal. Es un descubrimiento brutal, ¿no? Bueno, me quiero ceñir al texto, si no me pierdo por las ramas y no me quiero ir. No hay otro momento u otra distinción para decir que ahí empieza a existir el cuerpo biológico del ser humano y, por tanto, de la persona, sino el de pertenecer a la especie Homo sapiens sapiens. Como dice Robert Spemann, es humano todo aquel nacido de humanos. Aquí hay contenidas 2 afirmaciones, esos 2 presupuestos, que el cuerpo biológico es el mismo, tanto en el inicio como sus fases posteriores, a pesar de que haya cambios celulares, hay una unidad sustancial que sostiene esos cambios accidentales en ese ser. Es decir, aunque yo soy muy distinta, yo veo una foto mía, hace poco puse en una red social una foto de cuando era pequeña, yo no me reconozco, ¿no? Pero claramente mis células probablemente ya pocas, alguna neurona seguirá siendo la misma, el resto ya son otras, pero yo sigo siendo la misma, Elena Postigo. ¿Por qué? Porque hay una unidad substancial que se mantiene, subyace a todos los cambios accidentales que se han producido a lo largo de toda mi existencia. Es decir, mi cuerpo biológico se ha transformado. Mi persona es la misma, quizás mis pensamientos han cambiado, pero yo sigo siendo la misma. Hay una continuidad. Incluso cuando la persona piense y no sepa ni siquiera quién es ella. Es decir, cuando personas que están Alzheimer o en coma, etcétera, ¿no?, siguen siendo esa persona. Robert Spemann afirma que existe una coextensividad, comparto este planteamiento, entre ser persona y ser humano. No podemos hablar de 2 realidades conceptualmente distintas, son la misma. Trataré de reflexionar sobre la primera, es decir, sobre la identidad cuerpo biológico humano y persona. La primera pregunta sería, por tanto, ¿es aceptable la escisión entre un cuerpo biológico humano y el ser de la persona? El sentido común, antes de la reflexión filosófica, me dice que no, y hemos de partir de una consideración de tipo epistemológico. Cuando la ciencia afirma, en los monismos materialistas, por ejemplo, afirman que la realidad es sólo cuantificable, que el ser humano es sólo genes y neuronas, en el fondo están haciendo metaciencia, están haciendo de la ciencia una teoría filosófica explicativa, interpretativa de la realidad humana en su conjunto. Si la ciencia se limita exclusivamente al estudio cuantitativo y pone entre paréntesis las esencias, esto no significa ontológicamente que la realidad sea solo materia mecanicista, que sea reductible a extensión y movimiento, es decir, que no existan realidades o cualidades no mensurables. Fíjense, el mismo Heidegger, un autor que pertenece a una tradición completamente distinta, se hace esta misma pregunta en su carta sobre el humanismo. Dice Heidegger, cito: el hecho de que la fisiología y la química fisiológica puedan indagar sobre el hombre como organismo desde el punto de vista de las ciencias naturales
no es una prueba de que la esencia humana esté en el cuerpo tal y como es explicado científicamente. Es decir, no se agota el ser humano en su explicación científica. En nuestra opinión, avalada por el razonamiento basado en la experiencia que tenemos acerca de la índole del conocimiento intelectual, de la libertad, de la capacidad de amar, podemos afirmar que existen dimensiones no mensurables, no empíricas. De todas y cada una de ellas van a ir hablando en cada una de estas sesiones. La persona posee una dimensión unida inseparablemente al cuerpo, que es la dimensión inmaterial o alma. Por otro lado, la continuidad en el ser desde el momento en que comienza a existir el Homo sapiens particular que somos cada uno de nosotros hasta cumplir nuestro desarrollo pleno es obvio. Yo soy la misma hoy que hace 20 años, cuando tengo conciencia, cuando estoy dormida, incluso cuando no tenga conciencia de un futuro. ¿A qué se debe esto? A la continuidad en el ser. Podrá haber a lo largo de mi vida constantes cambios accidentales, pero hay algo que permanece desde la generación hasta la corrupción. A esto los clásicos lo han llamado substancia, y en particular la persona como substancia individual de naturaleza racional, en la clásica definición de Boecio. Además, en el plano práctico, ser persona tiene un valor normativo, bioético, jurídico. Si distinguiéramos cuerpos humanos vivos de las personas, enchufaríamos la máquina de las discriminaciones. Diríamos, tú no eres persona, tú sí. Tú eres cuerpo biológico, tú no eres persona. Y de hecho es lo que está sucediendo. En bioética nos encontramos con esto día sí, día no. Este dualismo cuerpo-persona plantea serias objeciones en el plano ético y en el plano también de los derechos. En cambio, el cuerpo humano es el lugar donde habita la persona a lo largo de toda su existencia. De ahí que la tutela del cuerpo biológico, desde el momento del comienzo de existir de nuestra existencia, incluido el momento en el que es imperceptible, casi invisible, es necesaria y es fundamental para reconocer esa comunidad de personas que somos la humanidad. En síntesis, la corporidad debe ser considerada como esa unidad somática integral con una organicidad entre sus partes y con una direccionalidad intrínseca, con una orientación. Y no basta la interpretación fenomenológica de la misma, sino que hay que ir al fundamento último, a la unidad del ser vivo, al acto y a la potencia, a la existencia de cambios accidentales y al permanecer de la substancia. Hasta aquí el desafío primero, recuperar esa unidad entre la dimensión corporal y la dimensión de la que algunos autores han separado de la persona y conciencia. Segundo desafío al concepto de ser humano contemporáneo. Bien, estamos asistiendo en las últimas décadas, como consecuencia de ese reduccionismo monista o materialista, de reducir el ser humano a genes y a neuronas, a lo observable empíricamente, al reduccionismo de la persona a su función cerebral o neuronal. Hay una ligera variante respecto a lo anterior. Mientras que en lo anterior hay un dualismo entre el cuerpo y la conciencia, aquí se reduce la persona fundamentalmente a la actividad racional, a su capacidad funcional de pensar, o bien a otra dimensión del ser humano, que es la emoción, el sentimiento, todo lo sentido, lo vivido, lo experimentado, lo que en términos clásicos denominamos la afectividad, los afectos. De ahí vienen posiciones como las que sostienen los denominados funcionalistas, que ahora veremos, y también los animalistas, o animalistas que sostienen, afirman que el animal tiene derechos humanos porque es un ser sentiente, incluso capacidad de sentir, de padecer, de sufrir e incluso de tener apariencia de pensar. Digo apariencia porque la racionalidad es otra cosa. Esta tesis tiene un error metafísico básico en su origen, y es la no consideración de algo que en la metafísica clásica y en la ética clásica es la no consideración de una afirmación muy sencilla, muy elemental, y es la siguiente: el obrar sigue al ser. El obrar sigue al ser. En términos en latín, agere sequitur esse. El obrar sigue al ser. Esto dice, a ver, vamos a pensar un poco qué significa esto.
Para obrar, para pensar, primero necesitamos un ser que piense, ¿no? Para cualquier acción, primero es necesario presuponer el ser que obra o que realiza esa acción. Pues bien, estos autores, o este reduccionismo, este segundo error fundamental, es el que reniega del ser que subyace bajo el obrar, y reduce al ser humano a su obrar, ya sea su pensar o su decidir, fundamentalmente a esas dos dimensiones. Sostienen que solo se es persona cuando somos capaces de realizar actos racionales y de decidir libremente. Todo aquel ser, por tanto, que no sea capaz de realizar estos actos racionales y decidir libremente, no será persona. Bien, esta tesis afirman que solo son personas aquellos que razonan, que son conscientes y capaces de decidir y, por tanto, de nuevo, no son personas, embriones, fetos, anencéfalos, dementes, personas en coma o que están en estado vegetativo persistente. Y, en cambio, si serían personas, aquellos que sienten o dan apariencia de pensamiento, como son los delfines, los caballos, los primates, etc. Peter Singer, de nuevo, este autor, afirma: persona es un ser que posee una serie de cualidades como la autorreflexión y la conciencia. Ahora bien, de hecho, no todos los seres humanos tienen estas cualidades y, por el contrario, hay y puede haber seres no humanos que también las tienen. En el pensamiento de Singer encontramos tres categorías fundamentales de seres: los animales personas, que serían los mamíferos superiores, quizás ballenas, delfines, elefantes, perros, cerdos y otros animales; los seres humanos personas, es decir, aquellos seres humanos autoconscientes y racionales, como seríamos, por ejemplo, todos nosotros; y tercero, los miembros de la especie humana que no son personas, fetos, embriones, personas en coma, etc. Ese error de base, el negar o el obviar que el agere sequitur esse, que de todo obrar, que bajo todo obrar tiene que haber un ser subyacente capaz de realizar esas acciones, o que no hay obrar sin ser, y que, por ejemplo, en el caso de un anencéfalo, quienes afirmamos, por ejemplo, como es mi caso, que es plenamente humano, aunque no sea capaz de realizar acciones humanas por una patología congénita que no le permite, porque no tiene encéfalo, no es capaz de razonar, eso no significa negar su condición humana como ser humano Homo sapiens, que deriva además por su origen filogenético del haber nacido de humanos. Cuestionar que sea humano o que solo se es humano en virtud del ejercicio de determinadas acciones, ya sean la racionalidad o la capacidad de ejercer nuestra libertad, es lo que algunos autores han llamado funcionalismo o actualismo, es decir, disolver a la persona en sus actos, sin considerar que todo acto realizado por un ser es realizado por un ser determinado, con una determinada naturaleza, con unos determinados rasgos esenciales y constitutivos, más allá de que sea capaz o no de pensar en determinados momentos de su vida. De nuevo, las consecuencias prácticas y los problemas éticos de este error teorético son sobrecogedoras, paradójicas y contrarias a la más elemental sensatez o el sentido común. Engelhardt, por ejemplo, afirma: los fetos de animales son igual de importantes o más que los humanos. El nivel de obligaciones debidas al feto es el mismo que se debe a un animal que tenga un nivel similar de integración y de percepción sensomotora. Es decir, a un feto humano yo lo he de tratar igual que a un gato. Ojalá se le tratara al menos como a un gato, a veces me lo planteo, ¿no? Y paradójicamente, la moral secular, dice Engelhardt, no permite herir a los bebés, pero sí matarlos, dice Engelhardt. El interés por los derechos contingentes de las futuras personas, porque un bebé sería una futura persona, todavía no es persona, protege a las entidades que se convertirán en personas contra la mutilación, pero no a los bebés, a los retrasados mentales, discapacitados mentales, ni a quienes padecen la enfermedad de Alzheimer en estado avanzado. No les protege de ser asesinados de forma indolora por capricho. Singer, por su parte, estima que los experimentos con seres humanos no personas, como son los embriones, se colocan en el mismo nivel que el de los animales.
Si los experimentadores no están dispuestos a usar huérfanos humanos con daños cerebrales graves e irreversibles, cabe pensar que su disposición a usar animales no humanos es discriminatoria sobre la base exclusiva de la especie, ya que simios, monos, perros, gatos, incluso ratas y ratones son más inteligentes, se percatan más de qué es lo que les está sucediendo que un embrión o algunos humanos con lesiones cerebrales graves. No parece que haya ninguna característica moralmente relevante que se observe en tales humanos de la que carezcan otros animales no humanos. Bien, como ven, las críticas a Singer pueden ser muy variadas. Les solamente un argumento, y es que la persona no se diluye en sus actos. Es decir, mi ser no se diluye en mis actos. No solo somos este ser que somos cuando actuamos. Claramente hay una incorrecta definición de lo que es la persona, una incorrecta comprensión de lo que es la persona. Estos autores la entienden de forma actualista, la persona como un ser que posee determinadas cualidades en acto. Pero esta descripción no es adecuada ni refleja certeramente el ser personal. La persona, que somos cada uno de nosotros, no se confunde con sus propiedades ni con el ejercicio de sus funciones, sino que está por encima de ellas. La persona es el todo, no solamente los actos. ¿Qué sentido tiene hablar de una persona en la que no hay ninguna conexión entre su pasado y su futuro? ¿Dónde queda o en qué se fundamenta la identidad evidente de los sujetos si estos son meros flujos de vivencia, si no hay una unidad sustancial de nuevo que se mantenga durante esos cambios, incluso cuando ésta no actúe? Por eso, que una persona deje en un determinado momento de poseer una o varias cualidades habituales no quiere decir que deje de ser persona. Del mismo modo que una persona coja no deja de ser humana porque le falte una pierna. Lo mismo con una persona dormida. Cabe añadir, por último, que tradicionalmente se ha usado el concepto de substancia o de subsistencia para fundamentar filosóficamente este supuesto, que somos personas también cuando no actuemos. Ahí se encontraría la raíz metafísica que permite explicar la continuidad del sujeto en medio de los cambios. Podríamos hablar mucho más de este otro error conceptual, ¿no? Pero voy al tercer desafío intelectual. Y es el siguiente. Y comprenderán, es mucho más grave y está como mucho más de moda hoy en día. Y es la reducción del ser humano a su deseo. El ser humano ya no es solo sus actos, su conciencia, sino su deseo. Lo que su conciencia desea, lo que yo deseo ser. El deseo, no entendido ya como algo que pertenece a la dimensión de las tendencias del ser humano, por la cual yo tengo hambre y deseo comerme una tarta, tengo determinadas aspiraciones, etcétera, sino que el deseo se convierte en lo que soy. Y aquí, para ejemplificar este error teórico, lo he representado en 3 ideologías o bioideologías, como las denomina el profesor Dalmacio Negro. Una de ellas es las denominadas teorías, o prefiero llamarlas ideología de género. La otra es el transhumanismo y el posthumanismo. Y la otra es la tesis que se está poniendo de moda del transespecie y del transedad. Hasta el punto, ahora explicaré en qué consisten cada una de ellas. Estas 3 ideologías se han desarrollado sobre todo en las últimas décadas como consecuencia de la posmodernidad y como consecuencia del ser humano a su deseo o a lo que su conciencia aspira a ser. Enunciado de forma muy sintética sería: yo soy aquello que deseo ser o aquello que siento que soy. Por tanto, si yo deseo prescindir, dicen estos autores, prescindir de mi dimensión biológica sexual, de nuevo niegan la realidad corporal, el dimorfismo sexual. Por dimorfismo sexual entendemos nuestra especie se manifiesta, biológicamente en una diferenciación. Somos seres sexuados biológicamente, cada una de nuestras células están sexuadas, cada una de nuestras células tiene una dotación cromosómica XX o XY, en la mayor parte de los humanos, que hace que seamos
en varones, mujeres o varones, ¿no? En un porcentaje muy pequeño hay una variación de lo que denominamos el hermafroditismo o que se consideran auténticas anomalías cromosómicas que tienen un porcentaje muy pequeño, donde además no se manifiestan este tipo de ideologías, como es la ideología de género. Aparco ahora la cuestión digamos, nuestra condición biológica, solamente he querido hacer este pequeño apunte para afirmar lo siguiente. La mayor parte de estas teorías, en particular las teorías de género, o mejor dicho, ideología de género, sostienen que la condición biológica sexuada es, vamos a decir así, algo accidental, es secundario, no es un dato fundamental de nuestra condición humana, sino que lo importante es la dimensión de nuestra conciencia y lo que yo sienta que soy. Y por tanto, aunque biológicamente me sienta como varón, si en determinado momento de mi vida me siento como mujer, el resto de la sociedad ha de considerarme como mujer e incluso en momentos a lo largo de mi existencia puedo variar en esos distintos géneros, ¿no? Esto, en el fondo, no me puedo detener mucho a hablar de la ideología de género, pero tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. A mi modo de ver, hay un error antropológico fundamental bajo estas teorías y es uno de los grandes desafíos para el concepto de ser humano y para la antropología contemporánea. La normalización de este tipo de planteamientos, donde ya no se cuestiona, ya lo estamos asimilando como si fuera lluvia fina, se está impregnando toda nuestra sociedad, también a través del lenguaje, de este tipo de planteamiento. Por el que, por un lado, se niega ese dimorfismo sexual o se relativiza su peso, relativiza el peso que tiene la condición biológica sexuada para decir que lo más importante es lo que nuestra conciencia sienta o desee. Como ven, esto se une también a los planteamientos anteriores, al dualismo por el que el cuerpo va por un lado y la conciencia va por otro, y el segundo error, por el que fundamentalmente soy lo que mi conciencia me dice, ¿no? Se niega también la naturaleza humana, que va a ser el cuarto error que voy a mencionar, y se la reduce solamente a su dimensión del pensamiento. Y lo relevante es la identidad de género sentida y autoconstruida, que es cambiante y variable. Estamos en una autoconstrucción del nuevo ser humano en el que yo paso a lo largo de mi vida a través de distintos géneros, ¿no? Hasta el punto, fíjense, estamos yo creo que ya hay una vuelta de tuerca mucho más potente, que es la que sostienen algunas autoras postfeministas, que afirman que vamos hacia una negación incluso del género, es decir, prescindir de la condición de los distintos géneros, varón, mujer y todos los géneros que afirma la ideología de género, que creo que incluso en la Carta de Yogyakarta son en torno a 100, afirman, ¿no? Para llegar hacia un tipo de ser humano sin género, genderless, lo llaman así, sin género, que va a prescindir completamente, va a ser completamente asexuado. Algo que es negar la evidencia más real, y es que cada una de nuestras células está dotada cromosómicamente de XX o XY. Pues es que en el fondo hay un error muy básico, lo he dicho al principio de mi intervención, la negación de lo real, del ser. En ese sentido, me considero una filósofa realista que parte del ser, de lo real, y creo que este curso se mueve también en esa tradición realista. Prescindir de lo real es ya perder pie sobre toda la realidad, es ya no saber dónde estamos. Estamos en este desvarío colectivo, donde ya es que no sabemos ni lo que somos, ¿no? Con consecuencias muy graves, porque claro, en el plano teórico, si todo esto fuera un desvarío intelectual, pues tira, que te va a quedar ahí entre intelectuales, filósofos. No, es que todo esto tiene consecuencias prácticas muy graves, que significa, por poner un ejemplo, la hormonación de un niño menor de edad, haciéndole un grave daño a su integridad física y a su desarrollo de la identidad sexual, cosa que es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque el niño se siente niña. Por cierto, problema que muchas veces se resuelve de forma natural, sin necesidad de una intervención. No quiero hablar con frivolidad sobre este tema porque requeriría toda una sesión de bioética para tratar el tema de la disforia de género. Pero por hablar, o por ejemplo, todas las operaciones del mal llamado cambio de sexo, que a mi modo de ver son un auténtico eufemismo. No es posible cambiarse el sexo.
El sexo es lo que es porque son todas las células del organismo. El género, podrás sentirte, podrás crear una identidad psicológica nueva. Lo que vas a crear es una disarmonía, porque por un lado va a ir tu parte biológica y por otra va a ir tu conciencia, tu deseo, ¿no? Y lo que sucede alguna vez es que efectivamente personas que se han realizado toda esa serie de cambios de operaciones no están contentas con esos cambios que se han producido en ellas y quieren volver a su sexo biológico originario, ¿no? Y conocemos más de un caso que lo han mostrado, ¿no? En este mismo error, que es la autoconstrucción del ser humano, pensar que el ser humano es lo que deseo ser, estarían lo que denominamos las antropotecnias, entre las cuales está el transhumanismo y el posthumanismo. Cuando el profesor Antuñano me ha presentado, me ha dicho que iba a hablar sobre todo de transhumanismo. No he hablado fundamentalmente del transhumanismo porque llevo hablando 10 años ya de transhumanismo y no quería centrar mi intervención en esa cuestión, que creo que es una de las tantas cuestiones de los desafíos intelectuales contemporáneos, ¿no? Pero sí que la tengo que mencionar. Por transhumanismo entiendo, para aquellos de ustedes que quizás sean más nuevos en esto, entendemos una ideología o una bioideología, un planteamiento teórico que sostiene que tenemos la obligatoriedad moral de mejorar a la especie humana para eliminar de ella aspectos indeseables como son el sufrimiento, el dolor e incluso la condición mortal. Mejorando a este ser humano mediante la técnica, pues por ejemplo potenciando su capacidad intelectual con nanochips o alargando sus telómeros para que viva más tiempo o criogenizándolo tras la muerte. Es decir, todo esto se lleva a cabo mediante la ciencia y la técnica, que es la nueva herramienta de transformación en esta antropotecnia, es decir, este ser humano construido mediante la técnica. En el fondo, ¿por qué? Porque queremos eliminar esos aspectos indeseables para ir hacia una especie superior que ellos denominan el posthumano. El posthumano sería un ser mejorado, notoriamente distinto del humano, que incluso no sabemos si algunos autores hablan y afirman que no sería un humano. Por ejemplo, Anders Sandberg, profesor de la Universidad de Oxford, sostiene, lo digo porque estas tesis no las sostienen autores perdidos en un pueblo perdido de, qué sé yo, de Wisconsin, no, la sostiene un profesor de la Universidad de Oxford, que allí hay un centro que se dedica a el Centro para el Futuro de la Humanidad, donde están Nick Bostrom y Anders Sandberg, que vino a un congreso hace poco, en mayo, aquí a Madrid. Anders Sandberg sostiene que él le gustaría que tras su muerte se produjera un trasvase del contenido sináptico de su cerebro a una plataforma digital para que su persona, palabras textuales, siguiera existiendo en un ordenador, para tener una existencia post-biológica que prescinde de la dimensión corporal. De nuevo, fíjense, se unen dos errores. Por un lado, un dualismo, un monismo diríamos más bien, porque, aunque no, es un dualismo, porque ellos interpretan la conciencia en clave de datos. La persona se reduciría a dato, y a dato insertado en una entidad artificial como es un ordenador, ¿no? Fíjense, el planteamiento transhumanista es interesante porque es muy paradigmático de hacia dónde vamos y de estas antropotecnias alocadas hacia dónde conducen al ser humano, ¿no? Claro, en ese deseo, ¿qué subyace bajo el planteamiento de los transhumanistas? En el fondo, siempre que hablo de ellos digo, en el fondo tienen un eco y una nostalgia de un planteamiento, vamos a decir así, clásico, es decir, de un deseo de inmortalidad, de un alma que quiere pervivir tras la muerte, pero en términos de datos y genéticos, es decir, en términos reduccionistas. Y para ellos, de hecho, la beatitud sería ese mundo, vivir en la nube todos ahí con un conocimiento absoluto de toda la realidad, etcétera, ¿no? Puede parecer un planteamiento simple, que claramente está muy articulado y desarrollado, pero este riesgo es un riesgo muy potente en nuestra época, es decir, el ser humano que utiliza la ciencia y la técnica en esta antropotecnia, autoconstrucción del ser humano, autopoiesis de un ser humano nuevo que prescinde ya de cualquier instancia externa que lo limite, y se libera incluso del cuerpo, ¿no? Hay algunos autores que afirman que el transhumanismo es un neognosticismo en clave tecnocientífica, porque tienen aversión a la dimensión corporal, consideran el cuerpo como chatarra biológica, reniegan de él y quieren ir hacia otra dimensión, ¿no?
Y la última, en este tercer desafío, está la creencia de aquellos que afirman ya en un desvarío total la superación de los límites de lo humano para ir hacia otra especie. Es decir, y me aclaro, lo aclaro, afirman que incluso el deseo puede superar los límites de la especie. No sé si hace meses han visto ustedes a un señor llamado Tom en Londres, en unas imágenes sentado al lado de su mujer vestido de perro, que se siente perro, son los denominados transespecie, personas que no se sienten humanos y que prefieren vivir en una condición perruna. Y no solo perro, se sienten tigres, se sienten, ya hay de todo tipo de transespecies. Si meten en internet transespecies, se van a encontrar con una niña que se siente gato, con un... ¿Por qué se produce? También hay un error antropológico de base y es el deseo, de nuevo, lo que yo deseo o siento que mi conciencia quiere ser, eso es lo que soy. Negando toda realidad, toda evidencia material de lo que soy. Haciendo además, vamos hacia la normalización de lo patológico, porque esto se está, probablemente va a desaparecer de los libros del DSM-4, DSM-5, perdón, de los libros donde están los trastornos psicológicos. Vamos hacia la normalización de todo esto. Y aquí pues hablo también del transedad, que se siente más joven y quiere que en el registro civil le escriban como él se siente como un hombre, como el alemán hace poco, un alemán de 60 años que se siente de 40 y quería que en el registro civil le escribieran como un hombre de 40, ¿no? O el que se casa con un holograma de una mujer, porque es lo mismo un holograma que un ser humano. Como ven, es decir, estamos en la disolución de las diferencias esenciales entre lo humano, lo animal, lo no humano, un holograma. Es decir, ¿por qué? Todo ello como consecuencia de una no existencia de esas bases, de esas diferencias en el fondo antropológicas, que hemos heredado de nuestra tradición, y en este alocado desvarío mental por el que el deseo es el que hace la realidad. Lo que yo deseo es lo que es, ¿no? Y que por supuesto va a tener después una tradición en el ámbito, una traducción en el plano práctico, ético y también legal, porque probablemente no lo veremos, pero legalizar los matrimonios con hologramas e incluso normalizar al transespecie y decir que por supuesto que viva como quiera y que le reconozcamos sus derechos. A mí no haría falta reconocer nada porque le reconozco como una persona, pero que probablemente se le reconozca lo que él pide en cuanto transespecie, esto seguramente está a la vuelta de la esquina, ¿no? Bien. Y cuarto error, y ya voy concluyendo porque creo que me estoy alargando. ¿Cuánto tiempo tengo todavía, Salvador? Espera que me he puesto un cronómetro porque no me quería, todavía no llevo una hora. Bien, aunque creo que ya estoy... ¿Están presentes? ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? Sí, ¿no? Vale. Último desafío intelectual al concepto del ser humano, desafío fundamental y que he visto que en el temario no está, por eso lo voy a tratar, que es el olvido y el desconocimiento de la noción de naturaleza humana. El concepto de naturaleza humana, que para mí es el eje clave alrededor del cual giran muchos de los errores que se han producido y que he mencionado antes. Cuerpo, persona, conciencia, deseo. En el fondo es ¿no? El olvido y el desconocimiento de una noción de naturaleza humana adecuada y que ésta no sea reducida a materia ni a autoconstrucción de la conciencia. En el fondo, parte de lo que he ido enunciando en los distintos apartados se genera por una adscripción a algunos de estos planteamientos, uno de estos tres planteamientos que voy a anunciar a continuación. Se pueden configurar tres acepciones fundamentales de la naturaleza humana a lo largo de la historia. Por un lado estaría una acepción naturalista de la naturaleza humana, que coincidiría con la primera, ¿se acuerdan cuando al principio de mi exposición hablaba del primer tipo de planteamiento antropológico, que era el materialista, monista, reduccionista? Pues sería prácticamente equivalente, es decir, la naturaleza humana se reduce a la materia. Sería la visión del empirismo mecanicista, que va desde el hombre-máquina de la época moderna, de Lemaitre, hasta el cíborg del que hablan los transhumanistas, y que recorre a lo largo de la historia
podemos encontrarlo mecanicismo, positivismo, neurobiologicismo, es decir, encontramos manifestaciones de este planteamiento a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, los transhumanistas tienen esta visión de la naturaleza. Segunda perspectiva, la naturaleza humana entendida como autoconstrucción, es decir, no como lo dado material, sino como algo sociocultural, algo que se hace a lo largo del tiempo. Yo no soy un ser determinado, sino que soy lo que me hago y me autoconstruyo. Ahí, por ejemplo, estarían los planteamientos que he dicho antes, las teorías de género, también el transespecie estaría ahí, es decir, la autoconstrucción del ser humano en virtud de lo que yo deseo ser. Por tanto, es algo, en cuanto que es algo, la naturaleza humana es algo sociocultural, es cambiante, es histórica, y se construye mediante la cultura y la libertad. Esta perspectiva, en esta se produce lo que he denominado anteriormente la deriva de la persona del ser al obrar, es decir, fundamentalmente somos nuestra acción. Aquí estaría Sartre, ¿no? Cuando afirma que la esencia no existe, se hace, se construye, o la misma Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir que afirma, la mujer no es, se hace. No, perdone, señora, la mujer es, biológicamente es. Otra cosa es que usted, en sentido figurado, quiere decir que la mujer se construye con la emancipación de su libertad, etc. Vale, pero en un sentido figurado o en un sentido moral o operativo de la acción, del obrar, etc., pero no de lo que es, ¿no? Y la tercera de las versiones del concepto de naturaleza, que sería la que más o menos, yo creo que la que se va a seguir en este curso, que es una versión de la clásica de naturaleza humana, teniendo esta a su vez dos formas diferenciadas, que las quiero exponer porque creo que no son coincidentes y ahí hay toda una discusión teórica en torno a esto. Por un lado estaría la versión aristotélico-tomista o en sus formas contemporáneas, con autores como por ejemplo MacIntyre, Spemann, Martin Ronheimer, Ana Marta González, y otra sería la visión personalista, con elementos de una ontología clásica y de fenomenología contemporánea, en la que tendríamos la visión de Joseph Seifert, Karol Wojtyla, Juan Manuel Burgos, por mencionar a un autor español. Según esta última concepción de la naturaleza humana, sería necesaria una reformulación del concepto de naturaleza clásica, donde no se redujera, como es el primero de los errores naturalistas, ni a factum, ni a hecho concreto, ni tampoco a conciencia, acción o a libertad, sino que se entendiera la naturaleza como un dinamismo, como un principio de operaciones, como una especie de muelle contraído que tiene todo ser humano, con sus tendencias y sus rasgos, sus facultades esenciales, como son la inteligencia y la voluntad libre, que no está fijada ya, digamos, no es biologicista, no está reducida a lo biológico y que tiene toda una serie de virtualidades por explicitar a lo largo de su existencia, que posee, sí, inclinaciones naturales que orientan su obrar, pero que al mismo tiempo, por su recta razón, va a elegir cuáles son los fines que en cada momento va a realizar. La razón práctica, libre, abierta, indeterminada e histórico-cultural, iría reformulando lo bueno y lo conveniente para el ser humano a medida que vaya existiendo, ¿no? En esta perspectiva, nuestra opinión es la más adecuada. Yo en esto tiendo a pensar que creo que se deberían integrar las dos perspectivas, la perspectiva clásica y la contemporánea. Creo que ambas aportan elementos que enriquecen la visión de la naturaleza humana. Esta perspectiva es, en nuestra opinión, la más adecuada porque no reduce a la persona ni a materia ni a conciencia. El hombre encontraría en sí mismo un ser dado, biológico, con inclinaciones, con orientaciones fundamentales que guían su existencia, vivir, comer, pensar, buscar la verdad, y en cada situación decidiría qué es lo que ha de hacer. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que con el abandono del concepto de naturaleza clásico en su formulación contemporánea y con la aceptación mayoritaria del concepto empirista de reducción a biológico o a lo sociocultural que se autoconstruye, se ha producido una incapacidad para comprender completamente la naturaleza humana como principio de operaciones, como physis. Como physis que incluye un factum dado, biológico y tendencial, pero al mismo tiempo como una recta razón que en cada momento dilucida qué es lo más adecuado, qué es lo que hemos de hacer. Y esto es un poco lo que se desarrollará también en el curso. Bien, y hasta aquí los 4 grandes errores. ¿Se han entendido cuáles son los 4 grandes desafíos? El dualismo, el funcionalismo,
el deseo y el concepto de naturaleza, y creo que son 4 errores básicos que están generando teorías equivocadas en torno al ser humano. Resumiendo, considero que los desafíos, y ya me encamino hacia el final con una especie de coda final, los desafíos intelectuales de la antropología contemporánea al concepto de ser humano serían, primero, recuperar la unión sustancial del ser humano, cuerpo y alma, unidos inseparablemente, que ha de ser explicada adecuadamente, comprendida. Creo que a veces, y esto lo hemos hablado en seminarios en nuestra universidad, traducida a un lenguaje que pueda ser asequible y comprensible para el hombre de hoy, que a veces le resulta arduo conceptos como sustancia, accidentes, etc. Y creo que esto es una tarea muy importante que se ha de hacer, porque cada vez se han vuelto más incomprensibles, tenemos los jóvenes, yo lo veo, más incapacidad para comprenderlo. Recuperar la coextensión de los términos ser humano y persona, utilizarlos con la misma significación, evitar los reduccionismos monistas y dualistas, recuperar el concepto teleológico de naturaleza humana, entendiendo por teleológico una naturaleza que está orientada, que tiene unos fines naturales que hemos de reconocer y hacia los cuales hemos de orientar nuestra existencia. Y por último, recuperar la íntima e inseparable conexión entre metafísica, antropología, ética, derecho y teología. Sin Dios no se comprende al ser humano. Esto no quiere decir que no podamos hacer una antropología filosófica autónoma de la teología. Lo que quiero decir es que creo que es importante, primero, que haya una filosofía primera, es decir, una fundamentación última o metafísica del ser humano, y en segundo lugar, que esté abierta al horizonte teológico. Yo creo que parte de los problemas que tenemos hoy en día han sido, y aquí va mi coda teológica, aunque no sea teóloga, creo que merece la pena mencionar este aspecto, no sé si algún profesor más lo mencionará a lo largo del curso. Creo que el oscurecimiento y el alejamiento de la trascendencia ha generado en todo Occidente un oscurecimiento de la verdad y del discernimiento entre el bien y el mal en el plano práctico, un aumento del relativismo, del escepticismo, del subjetivismo, y esto ha afectado también a la concepción misma del ser humano, a quién es el hombre, cuál es la especificidad de su naturaleza y cuál es el sentido y el destino último de su existencia. El ser humano vaga perdido entre la neblina contemporánea. Se ha producido, por consiguiente, un oscurecimiento del concepto de naturaleza, la deconstrucción de este concepto que posteriormente se autoconstruye como un nuevo hombre y que niega su condición finita y creatural para afirmar una libertad ilimitada. Ya todo es posible. Me he liberado de todas las ataduras, incluso de mi cuerpo, como dicen los transhumanistas. Puedo ser aquello que desee ser. Esto no significa otra cosa que la autodestrucción del ser humano tal y como es, tal y como lo hemos conocido hasta hoy. Estaríamos en el fin de una antropología de raigambre grecolatina, clásica, en el fin de una antropología cristiana. No quiero parecer negativa, ¿no? Pero con una noción posmoderna de ser humano, como las que hemos visto anteriormente, funcionalismos, transhumanismo, teorías de género, etc., estamos en una perspectiva en la que el ser humano ya no necesita a Dios, se autoconstruye solo, en esa autopoiesis, esa antropotecnia, desvinculado de cualquier instancia externa y trascendente. Podría decirse que estamos en una nueva forma de negar la condición de criatura, una nueva forma tecnocientífica de pecado original. Aquel seréis como dioses mediante la técnica. Y como conclusión, por tanto, solo con la recuperación de una antropología integral, con un fondo metafísico abierto a la teología y a la trascendencia, es posible comprender al ser humano y no permitir que las consecuencias prácticas en el plano ético y jurídico se nos vayan de las manos. Es una tarea ardua, pero posible. Todo ello requerirá un enorme esfuerzo de estudio formativo, didáctico también por nuestra parte, por parte de los profesores, para no hacer que se pierda esta tradición tan valiosa que hemos recibido, que yo he recibido desde luego de mis maestros y que intento trasladar a los más jóvenes. Este curso, y concluyo, tiene este sentido y un enorme valor en esta dirección, en el volver a adquirir y recuperar toda la grandeza del ser humano, saber quiénes somos, hacia dónde vamos,
conocer, comprender y valorar la enorme tradición de una antropología de regambre clásica, saber comunicarla a los más jóvenes y ampliarla. Confío en que las más jóvenes generaciones sepan hacerlo, por nosotros que no quede. Muchas gracias por su atención. Bueno, Salvador, no sé si era esto lo que querías, lo que me pedías, es lo que he podido hacer y bueno, ahora estoy a su disposición. Tenemos